Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie con Samuel Pérez Millos, exclusivamente sobre el libro de Cristología y sobre algunas temáticas muy interesantes de la Cristología, teniendo aquí también a mi izquierda el libro sobre Bibliología, que es el número 2 de la colección de teología bíblica y sistemática que va a sacar Samuel Pérez Millos a través de la editorial CLIE. Bueno, ya tenemos varios videos en el canal de la lista de reproducción sobre Cristología con Samuel Pérez Millos, que te dejo aquí el link de todos esos videos que ya están subidos de poca duración, y este como broche final, broche de oro, va a implementar diferentes partes en que pudimos dividir la entrevista para presentárselas a ustedes en este video. Y así vamos al tema número 1. Y lo que le preguntamos a Samuel fue, bueno, el porqué del armado del índice de este libro sobre Cristología en todos y cada uno de sus capítulos, que si querés ver la reseña completa te dejo aquí el link, donde no solamente está la reseña, sino también que hablamos de todos los capítulos y cada uno de sus nombres y mostramos los subtemas de cada uno de esos capítulos de este libro de casi 1000 páginas. Bueno, le preguntamos a Samuel por qué el orden y por qué tenía que ser así para el entendimiento de la Cristología en orden bíblico, pero también con una coherencia doctrinal. Y nos dijo lo siguiente: yo he procurado escribir una enseñanza progresiva. Yo no puedo entender a Jesús el hombre y su encarnación si no sé que Jesús es Dios. Por tanto, yo comienzo desde el hecho de la deidad, para que la gente entienda que cuando se hace hombre Cristo, cuando el Verbo se encarna, no es un hombre que Dios fabrica, perdonadme la expresión, en el cual Dios se mete después del nacimiento, sino que es Dios mismo que viene al seno de María. Y esto para muchos evangélicos es media herejía, pero es una verdad bíblica. La humanidad de Cristo se construye sobre la persona divina del Verbo encarnado. Quiero decir con esto que antes en algún momento mencionamos que Jesús no podía pecar. Y preguntamos, ¿por qué Jesús es santo? Bueno, muchas respuestas. Una de ellas es porque fue concebido por el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo puede hacer un milagro, pero generar una persona en el seno de una mujer quiere decir tomar la sustancia de ella como naturaleza, ¿verdad? Y el pecado no se transmite solo por el padre, sino por la madre. Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado o en maldad me concibió mi madre. Por tanto, el hecho de la concepción por el Espíritu Santo es un milagro, pero no es una santificación. Ah, no, claro, es que no tuvo padre humano. Entonces es pecado que un padre engendre un hijo. ¿Contamina eso al hijo? No, tampoco. Es más, Jesús no podía ser hijo directo de José, concebido como concepción normal de José y María, porque en José estaba la maldición de Jeconías, que no permitiría que nadie de su descendencia se sentara en el trono de David. De manera que la línea de María viene por Natán, no por Salomón, los dos entroncados con David, y le da los derechos al trono el que José adopta a Jesús. Pero eso no santifica al quien santifica es Dios el Verbo, que no puede tener Dios en contacto consigo nada que contenga pecado. Por eso la naturaleza humana del Verbo, Jesús de Nazaret, es impecable, porque es la naturaleza que pertenece al Verbo eterno de Dios.
Muy bien, y saben que otro de los temas particulares que tiene que ver con la cristología, tiene que ver con el evento específicamente que sucedió en el Monte de la Transfiguración, allí donde se aparecen Moisés y Elías y están Juan, Jacobo y Pedro, y cómo lo ve ese acontecimiento desde la cristología y por qué Jesús se manifiesta de otro modo a los discípulos, mostrando otra faceta, digamos, de su personalidad, cambiando su apariencia y brillando. Un evento extraordinario que está en la Biblia y que Samuel Pérez Millos, a la luz de la cristología, nos dijo lo siguiente. La transfiguración es una necesidad imperiosa para expresar una pregunta que hay en el pensamiento de los discípulos y en el pensamiento posterior de los judíos creyentes. Si Cristo es el Mesías, ¿dónde está el reino? Porque aparentemente Cristo es un hombre. Incluso Juan el Bautista le manda dos discípulos suyos para preguntarle, ¿eres tú el que había venido? Esperamos, porque oye, es que no se ve nada. Nosotros pensábamos que el Mesías vendría, organizaría sus tropas y su ejército, echaría fuera a los romanos, nos va a dar. Esto es lo que nosotros creemos. Pero Cristo le dice a los suyos, hay entre nosotros algunos que no verán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder. Este hombre, vestido de esclavo, se puso el traje de trabajo que es su humanidad. De manera que el profeta Isaías dice el mismo, le hemos visto pero sin atractivo para que lo deseemos. De pronto, él les dice, vosotros tenéis un concepto teológico inducido en vuestra mente, yo os voy a dar la realidad. Y sube al monte con los tres de siempre, para que en boca de 2 o 3 testigos quede todo negocio. No es que los amase más que a los otros, sino que son los 3 que están presentes. Y ahí corre la cremallera de su traje de trabajo. Y debajo del traje, debajo de ese traje que es humanidad, la gloria de la deidad. Y les muestra lo que va a ser el reino de Dios viniendo con poder. Santos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías presentes. Santos del Nuevo Testamento, los apóstoles que están presentes. El Rey de Reyes no vestido de miseria, sino de gloria y de esplendor. Y naturalmente, ellos ven el anticipo del reino. Hasta tal punto cambia la profecía del Nuevo Testamento que Pedro dice que no hablamos de estas cosas como habiendo visto en imágenes, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. De tal manera que cambia totalmente la panorámica profética del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta recibía una revelación por visión, por declaración, por ángeles, por sueños. Él la escribía y muchas veces no la entendía. Investigaba y Dios tenía que decir, quietecito que no es para ti. Ahora en el Nuevo Testamento ya no hay revelaciones que no hayan sido vistas, porque los discípulos vieron en la transfiguración lo que tiene que ver con el reino venidero de Dios. Y se responde a la pregunta, si este es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y claro, así también sobre cristología aparecen diferentes herejías a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia cristiana y hoy también hay algunas herejías al respecto, pero claro, le preguntamos a él, en vista de que escribió el libro y que compiló mucha información, ¿qué sería una herejía desde el punto de vista de, justamente la cristología? Y esta fue su respuesta. Todo lo que tiene que ver con negar deidad de Cristo, eso es una gravísima herejía. Y negar Trinidad, porque Cristo enseña Trinidad Él mismo. Cuando habla de unidad, dice, como tú en mí y yo en ellos, para que sean uno en nosotros. Está hablando de 2 personas, luego por el Espíritu, por tanto hay 3 personas ahí. Negar Trinidad es negar a Dios.
Hay grupos que se llaman cristianos y que dicen que son salvos y niegan la Trinidad. Y esto tiene un problema enormemente grave. Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esto dice, claro, está muy bien. El único Dios verdadero es el Padre. Jesucristo es un enviado del Padre. Pero el apóstol Juan dice que el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y viceversa. Por tanto, negar Trinidad, si me preguntan, ¿son salvos? Yo no puedo decir quién es salvo, porque eso es de Dios. Pero tengo que decir que no tienen los fundamentos de la salvación. Negar que el creyente muere hoy y no va a la presencia de Dios, lo enseñan iglesias llamadas evangélicas, sino que descansa, duerme, hasta que Cristo venga y lo despierte y tal. Eso es negar la gran verdad bíblica que Cristo dijo al ladrón crucificado con él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es negar la verdad del apóstol Pablo. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y es negar la realidad de que cuando Cristo descienda para buscar a los suyos, traerá con él a los que durmieron en él. Y dormir no quiere decir que cerramos los ojos y no sentimos nada. Significa mueren físicamente y mueren en él. Por tanto, donde está Cristo, está necesariamente el creyente. Y en ese sentido hay que destacarlo y enseñar. Otra herejía que surge en algunos grupos, especialmente del tipo judeocristianos, es un judaísmo adaptado al Evangelio. Estos llegan a extremos tremendos. Por ejemplo, un caso práctico, muy práctico. Acabamos de pasar Navidad, ¿verdad? Para algunos cristianos, Navidad es una herejía. Y para algunos cristianos, Navidad es la fiesta del solsticio de invierno traído al cristianismo desde la Roma histórica y antigua. Quien dice eso no tiene ni idea de la historia, primeramente. ¿Cristo nació el 25 de diciembre? No. El 25 de diciembre en Israel no hay pastores en el campo porque se mueren de frío. ¿Está claro? ¿Cuándo nació? No lo sabemos. Entonces alguien dedicó 25 de diciembre para recordar su nacimiento. ¿Es malo eso? No, eso es absolutamente bíblico. Ahora, los que dicen tantas cosas en contra de esto, ellos están procurando meter en el cristianismo las fiestas judías. De manera que tenemos que guardar la Pascua, tabernáculos, pero señores, esas fiestas tenían un simbolismo en cuanto a la ley. Y Pablo dice que nadie os sujete en días, en fechas, en luna nueva, etcétera, etcétera. Hay grupos cristianos que dicen que hay que guardar el sábado. Pero si nosotros estamos en el sábado de Dios, porque hemos entrado en el reposo de Dios en salvación, y todos los días son sábado para nosotros. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas y debemos notar que la mayor parte de estos asuntos tocan tangencial o frontalmente la cristología. Excelente. Y saben que como a mí me ha pasado, hay algunos eventos en la Biblia, en los evangelios, donde parece Jesús que se despojó del atributo divino de la omnisciencia, ¿no? Y cuando los discípulos le preguntan, pero Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas. Y Él les dice que ni siquiera el Hijo lo sabe, sino que es sola potestad del Padre. Y claro, ahí uno dice, pero ¿cómo Jesús no lo sabe y le es velado, pero Él es Dios también porque es la segunda persona de la Trinidad? ¿Cómo que no lo sabe? ¿Les mintió? ¿Lo acomodó? ¿Cómo es eso? Bueno, frente a ese interrogante, escuchá la respuesta de Samuel Pérez Millos, que es extraordinaria y muy edificante. Nos dijo lo siguiente: hay cosas que Dios conoce que no les es dado conocer al hombre.
De manera que Pablo es llevado al tercer cielo. Pablo dice, no sé si en cuerpo o no, pero fui llevado al paraíso, donde oí cosas sublimes que no le es permitido conocer al hombre. Jesús como hombre es hijo, es el hijo, claro, en su humanidad. En su humanidad, él no conoce lo que no está revelado al hombre, lo que no es propio para el hombre, pero como verbo de Dios, como naturaleza divina del verbo de Dios, conoce necesariamente todo lo que está en la mente del Padre. Ahora, esto es algo evidente ya en el momento previo a la ascensión, cuando los apóstoles le dicen a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Y Cristo le dice, no os toca a vosotros saber lo que el Padre ha puesto en su sola potestad. Por tanto, hay cosas que como hombre está limitado el conocimiento. Por eso dice, ni los ángeles ni el Hijo en su condición humana, pero el Verbo y el Espíritu, lo mismo que el Padre, conocen absolutamente todo lo que tiene que ver con el ser de Dios. Para mí, la cristología más profunda de todo el Nuevo Testamento es la de Juan. Mucho más profunda que la de Pablo y que la de Pedro. Sin dejar de entender que la cristología de Pablo es profundísima y la de Pedro también. Pero yo tengo cada vez más la convicción personal que el último libro del Nuevo Testamento escrito es el Evangelio según Juan. ¿Por qué? Muy sencillo. Juan va a Patmos. Y en Patmos, Juan ve una visión que lo impacta. Dice que oyó una voz y se volvió y vio la gloria del Cristo glorificado. Y frente a la gloria de Dios, él cae derribado al suelo a sus pies porque, está viendo la gloria de Dios. Y la mano de Cristo toca la espalda de Juan y le dice, no temas, porque yo soy el que vivo y estuve muerto. Es decir, Juan, yo soy Jesús. Glorificado, pero soy Jesús. Por tanto, Juan describe todo eso y Juan sigue pensando, si este es Jesús, ¿cómo lo va a entender la gente? Y dice, necesito escribir quién es Jesús. Y escribe su evangelio desde la deidad. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ahora, él sigue avanzando. Y como cristólogo, inspirado por supuesto, dice, no puedo hablar de Dios sin dejar de hablar de hombre. Y Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra que utiliza Juan ahí en el texto griego es una palabra que tendríamos que pedirle autorización a la Real Academia de la Lengua Española para usarla, que sería tabernaculear. Ese verbo no existe. Pero lo que dice Juan es esto, puso su tabernáculo aquí. ¿Quién? Dios plantó su tienda. En el tabernáculo del testimonio, tienda donde Dios moraba con su pueblo, había un lugar santo y había un lugar santísimo. En el naos de Dios, en el lugar santísimo, no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez al año con una porción del sacrificio de la expiación. Allí se revelaba Dios en toda la dimensión de la palabra. Cuando planta su tienda definitiva, que es Cristo, dentro de esa tienda está el santuario absoluto de Dios. Por tanto, en él habita corporalmente ¿qué? La plenitud de la deidad. Y ese tabernáculo del antiguo pacto es el reflejo del tabernáculo definitivo de Dios que es Cristo. Y este tabernáculo definitivo de Dios que es Cristo da consolidación al tabernáculo nuevo de Dios que es la Iglesia, en donde Dios habita en plenitud. Ahora, la plenitud de Dios habitando en la Iglesia no es reveladora, es experimental. Dios está en la Iglesia, por tanto Dios se mueve, Dios está, Dios actúa. Pero en Cristo es revelador, por cuanto en capítulo 1 de Juan
versículo 18, dice que aquel Dios que nadie conoce, nadie ha visto, el Hijo lo ha revelado. De manera que yo no tengo que investigar a Dios volviéndome loco. ¿Cómo ama Dios? Bueno, Dios es que el amor... Entonces, no, le pregunto, ¿cómo ama Dios? Y me dice, mira a Cristo. ¿Y cómo es la omnipotencia de Dios? Porque mira a Cristo. Pero claro, los milagros de Cristo parecen pequeños. Y el escritor de los Hebreos me dice, toda la creación obedece al poder de su palabra. De manera que Cristo revela absoluta, total, exhaustivamente a Dios en la comprensión del hombre. Porque lo revela desde el hombre, no solo desde la deidad. Y ahí tenemos el gran misterio de la revelación. En él habita corporalmente la plenitud, el pleroma de la deidad. Muy bien, y seguimos, ¿por qué? Porque también dialogamos con Samuel Pérez Millos desde el punto de la cristología, cómo se vería lo que sería una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, porque claro, uno dice cristología, uno estudia a Cristo desde el punto de vista de las profecías del Antiguo Testamento, su cumplimiento en el Nuevo, y bueno, todo lo que la Biblia en el Nuevo Pacto tiene para decir de la figura de el Hijo, el Verbo encarnado. Pero ¿qué pasa con el Antiguo Testamento? Y específicamente sobre las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, desde la cristología, sobre todo en cuanto al ángel de Jehová. Escuchá esta exquisita respuesta de Samuel Pérez Millos. En el Antiguo Testamento Cristo aparece permanentemente y todas las manifestaciones de Jehová en forma de hombre. Por ejemplo, a Abraham en el encinar de Manre. Vienen tres hombres. Abraham no los conoce, son tres peregrinos que pasa, como buen hombre del desierto, les invita a comer, mata el cabrito, comen, dice la Biblia, y son dos ángeles que van a destruir Sodoma, Gomorra y Jehová. Jehová dice que Jehová se quedó con Abraham y después dice Jehová se marchó. Por tanto, ahí está Cristo. Ninguna persona divina se hace visible como hombre, salvo la segunda. La primera persona es invisible. Y ahí tenemos la manifestación suya en forma de ruido, de truenos, en fin. Dios está ahí, va bien. La tercera persona es una manifestación presencial. Es decir, aquí está el omnipotente, viento recio, llama de fuego. Pero Cristo es el único que se encarna, por tanto aparece así. En el Antiguo Testamento hay muchas manifestaciones y una de ellas es lo que se llama el ángel de Jehová. No un, sino el ángel de Jehová. Que no podemos dejar de entender que es Dios por una razón. Un simple ejemplo. Cuando él habla con Abraham, Dios habla con Abraham y le dice, dame a tu hijo Isaac. Y se lo dice Dios, y Abraham agarra a su hijo, se lo lleva, lo pone en el altar, tal, lo va a matar, y de pronto dice que el ángel de Jehová habló a Abraham desde el cielo y le dijo, no hagas daño al muchacho. Y añade algo importantísimo, porque yo sé que no me has rehusado a tu hijo. Y lo está diciendo el ángel de Jehová, por tanto es Dios. Y finalmente fíjense cómo, después de escribir casi 1000 páginas en el primer tomo de la colección Teología Sistemática y Bíblica que saca Editorial CLIE, les digo que yo le pregunté a Samuel, ¿hay algún punto en que debe frenar? O sea, que debe decir, me estoy metiendo en un tema que la mente del ser humano no da para tanto, realmente vamos a rondar por la locura o la imaginación y empezar a crear cosas sin fundamento bíblico, teorías e hipótesis que son muy voladas, muy por allá arriba, que no tienen nada que ver con una coherencia textual con el texto bíblico. ¿Hay algún punto en que el teólogo debe frenar? ¿Cómo le fue en el caso de cristología? Escuchá su respuesta. Hay asuntos tan tremendamente delicados en la cristología que cuando llegamos a ellos lo que tenemos que hacer es parar. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo entender la muerte espiritual de Cristo? ¿Cómo puedo yo entender que el Padre vuelva espaldas a su Hijo
en quien subsiste, vive, existe, se interrelacionan. ¿Cómo es posible que eso se produzca sin afectar a la Trinidad? Porque el Padre desampara al Hijo solo en su humanidad. No. Si el que está en la cruz es solamente un hombre, no puede ser sustituto, tiene que ser Dios hombre. ¿Entonces murió Dios? No. Pero yo tengo que decir que quien moría era Dios. Y aquí llegamos a dimensiones tremendas. En Getsemaní, cuando él ora, Hebreos me aclara que oró con gran clamor y lágrimas y fue oído por su temor reverente. Fue oído. ¿Oído en qué? Pues oído en que viene a la restauración de la comunión con el Padre antes de su muerte física. El problema de Jesús en la oración de Getsemaní es que como hombre tiene un conocimiento limitado ahí. Y él se pregunta, si yo cargo con el pecado del mundo y muero físicamente con el pecado del mundo, ¿qué ocurre después de mi muerte física? Porque lo lógico es condenación eterna. Entonces el Padre restaura la comunión de su Hijo antes de que muera. Y el Hijo dice, se ha terminado la obra redentora. Consumado es. E inmediatamente, después de recitar el Salmo, se dirige a Dios no como Dios, sino como Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí hay una restauración plena. Y en todo eso Cristo es ejemplo para nosotros. Él es cargado con el pecado, muere físicamente, pero antes es restaurado espiritualmente, muere físicamente y es resucitado físicamente. Es nuestro paso. Pecadores, muertos en pecados, restaurados espiritualmente, muertos después físicamente cuando sea, y resucitados cuando Cristo venga para buscar a los suyos. Hay momentos de cristología que cuando llegas ahí, lo mejor que puedes hacer es callarte y dar gracias a Dios. Yo agradezco mucho a los que han estado viendo este programa, esta serie, estos comentarios. Agradezco mucho el interés que puedan tener por la cristología. No solo por el interés de que puedan leer el libro que escribí, sino específicamente por la materia. Necesitamos recuperar a Cristo. Cristo es el gran desconocido para la Iglesia cristiana de hoy. Y necesitamos volver a Él sin condiciones, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gratitud a eso. Quiero reconocer que todo cuanto está en ese libro no es un invento de Pérez Millos o un descubrimiento de Pérez Millos. Es la transmisión de lo que muchos me dieron a lo largo del tiempo. Por tanto, yo tengo que reconocer con mucha humildad que ese trabajo es simplemente el volcar materiales y reflexiones de mi bagaje a través de los años de estudio de la Biblia de la mano de muchos. Leed la cristología, no porque sea escrita por mí, sino porque es vital para nuestra vida personal y particular. Tremendo, tremendo, y así es, justamente así es. Espero que no solamente la entrevista con Samuel Pérez Millos, sino que todo este espacio que le hemos dedicado a una lista entera de reproducción con Samuel Pérez Millos sobre cristología te sea de bendición y de edificación. Deja en el comentario lo que creas conveniente para que puedan bendecir a nuestra vida y también a los que van a estar viendo este video que también les gusta leer los comentarios. Así que vamos a darle para adelante. Y recuerden, aquí tenemos el libro Bibliología, que será la próxima serie que vamos a presentar, o algunos videos sobre justamente el segundo tomo de la colección de Teología Bíblica y Sistemática de Editorial CLIE, escrita o compilada por Samuel Pérez Millos también, Así que estén atentos a esto. Pero les recuerdo constantemente que si quieren conseguir estos libros, específicamente comunícate conmigo, que voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad.
responsabilidad. Si estás en Colombia, llámame. Si estás en Argentina, llámame. Si estás en México, llámame. Si estás en España, llámame. Si estás en Estados Unidos, llámame. Y ya se van a agregar más países, pero igual llámame porque estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Y como les dije, en México, Estados Unidos, España, Colombia, somos distribuidores locales a través de contactos y convenios que tenemos, así que aprovechalo porque puedes acceder a materiales cristianos con envío de precio local de tu país. Así que voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. También están los sitios web de el cupón de descuento Comrodo que están aquí, todos ellos que puedes ingresar y hacer tu compra con el cupón de descuento, incluido el de Clie.es, que es la editorial de este material. Y también están los links de compra en Amazon asociados que van a estar allí para poder hacer tu compra de manera segura con link de compra de Amazon asociados que están en la descripción del video o en el comentario fijado. Muchas gracias a todos los que hasta aquí se han sumado a este video y gracias a los que se están sumando como miembros colaboradores del canal. Sepan que estoy para servirles con responsabilidad en el WhatsApp o por cualquier otra consulta. Gracias por apoyar a nuestra familia y al trabajo en este canal de difusión de materiales cristianos. Y le damos para adelante porque sabemos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!